Para que bien termine El cesar de la dependencia. Nuestra máxima heroína en la guerra de independencia fue María Concepción Loperena Ustariz de Fernández de Castro. Ella se entrevistó en Chiriguaná con él, el libertador Simón Bolívar, y recibió pues las instrucciones para la independencia de Valledupar el 4 de febrero de 1813. Yo creo que en Valledupar el 4 de febrero es una fecha que no se tiene en cuenta para nada. Y es la fecha de la independencia de Valledupar. El objetivo mío al escribir este libro precisamente era crear o despertar algún interés por nuestra heroína, porque nuestra heroína vallenata es conocida por pocos e ignorada por muchos. Negar la participación de la Loperena en lo que tiene que ver con el periodo de la independencia me parece que es absurdo y es como una continuidad de cierto machismo historiográfico que ha venido existiendo en Colombia. Yo considero que la Loperena tiene un lugar de privilegio definitivamente en la lucha por la independencia y los aportes que hizo a la causa republicana. Eso no solamente lo reconocemos quienes hemos estudiado un poquitico más allá de la parte meramente provincial, sino historiadores nacionales. Los triunfos alcanzados por las fuerzas libertadoras en Valledupar, Riohacha y Chiriguaná pertenecen exclusivamente a doña María Concepción Loperena, quien fue el eje de diamante sobre el cual giraban los destinos de la provincia de Santa Marta en los momentos más difíciles de su historia. Simón Bolívar. Siento como vibra el corazón cuando se escucha nombrar a mi nación y su gente que es tan buena, sé que se vayan las penas de las voces que las apaga un cañón. Vivía aquí en Valledupar, en la Plaza Alfonso López, frente a la iglesia. María de la Concepción Loperena Ustariz y de la Guerra, la mujer insigne de la libertad de Valledupar. Y te canto gloria inmarcesible, y te canto júbilo inmortal. Sea notorio a cuantos esta acta viniere, como yo, María Concepción Loperena de Fernández de Castro, mujer libre, de origen realista, pero hoy republicana, en nombre del Cabildo y el regimiento de esta ilustre ciudad, proclama libre e independiente a la ciudad de Valledupar. Valledupar fue de las primeras ciudades, junto con Monpós y Cartagena, que los cabildos se independizaron del gobierno español, en contra de Santa Marta y de Riohacha, que fueron muy realistas. Porque ella se dio cuenta de las injusticias que se cometían. Eso fue determinante. Del maltrato, de la forma como el gobierno español, sobre todo el famoso Marqués de Valdehoyos, que era un tipo malísimo, malísimo. Entonces maltrataba mucho a la gente y él se dio cuenta. La Loperena recibe todas las instrucciones del Libertador para que el Cabildo de Valledupar se independizara de España. Y mire que esas ideas libertarias no las pensó ella cuando era una muchacha joven. Ella no, ya ella tenía su familia. Ella tuvo 7 hijos, entre hombres y mujeres, ¿no? También. Y fue con Pedro Norberto, la acompañó, y allá en Chiriguaná, en esa entrevista con Simón Bolívar, le prometió ayudarlo. No solamente con su servicio personal, sino con sus bienes. Era una mujer que tenía mucho dinero, haciendas. Y le ofreció 300 caballos que entregó personalmente a ese ilustre general. Para que Bolívar pudiera seguir con ese proceso de independencia. Regaló 300 caballos con sus monturas y todo equipados y con soldados. Al libertador Simón Bolívar se los llevó a Chiriguaná. Es un gesto muy importante. Era una mujer rica
la Loperena. Estaba muy tranquila en su casa, con una vida y un porvenir y un futuro muy asegurado. Por Dios, uno se queda admirado a ver quién lo hace hoy. Era una convicción de buscar patria, de buscar una nación, no depender de un Estado por allá en España que no los dejaba, que los por debajeaba. Para que bien termine. El cesar de la dependencia. El cesar de la dependencia. Este colegio ha sido emblemático en la educación de Valledupar, donde se han formado muchas generaciones. Lleva el nombre de una heroína vallenata que ayudó a la independencia de Colombia, como fue María Concepción Loperena Fernández de Castro. El legado de María Concepción Loperena es unánime. Aquí en Valledupar, la plaza principal llevaba el nombre de María Concepción Loperena. Porque ella actuó en favor de todo un proceso de independencia con toda una convicción de mujer que buscaba un Estado libre. Por eso es considerada como una patriota. Luchó en contra de ese sistema que era deshumanizante y deshumanizador por completo. Simón Bolívar hablaba de dos independencias. Una independencia externa, que era la de España, independizarnos de España. Y otra independencia interna, porque teníamos una esclavitud interna. Una esclavitud con los españoles, éramos esclavos de los españoles. Y a su vez nosotros, que éramos esclavos, teníamos esclavizados a unos hombres de color negro, a quienes tratábamos como objetos, inclusive que se llegó a pensar que no tenían alma. Y ese mismo pensamiento lo tenía su parienta, María de la Concepción Loperena Ustariz de la Guerra. Y antes de que se le diera libertad, que fueron varias luchas para lograr la libertad de los esclavos, ella liberó a sus esclavos en las fincas en esa época tan difícil. Porque ella decía que no era suficiente tener un buen amo, que lo importante era no tenerlo. Pero al mismo tiempo, por seguir la misma filosofía de su pariente Bolívar, también lo apoyó en la campaña del Bajo Magdalena de 1812. Y parte de la campaña es financiada con los aportes que hace la Loperena. Ese recorrido, esa ruta que sigue Bolívar, fue lo que abrió inicialmente ese campo para que estas tierras fueran, digamos, logrando consolidar ese espíritu libertario que posteriormente van a tener el gran revés con la reconquista de Murillo, pero al fin la tenacidad y la persistencia de Bolívar llevaron a que el recrudecimiento de la guerra a partir de 1816 fuera tan contundente que terminó con la liberación de las 5 naciones, que a la hora de la verdad hoy son 6, incluida Panamá. Lo ayudó con apoyo moral y lo más importante, como mujer al fin, como espía. Ella investigaba por dónde iba la tropa enemiga y le mandaba razones al libertador. O sea que fue un apoyo moral, ideológico y afectivo. ¿Por qué hacía esto? Era que era Ustariz, era de la misma sangre de Simón Bolívar. La quinta abuela de Simón Bolívar era de la familia Castro, era Fernández de Castro, ¿no? En España. En Venezuela había 2 haciendas, la hacienda de los Bolívar y enfrente quedaba la hacienda de la familia Ustariz. Estaban en los valles de Aragua, ambas haciendas. Estas 2 familias, los Ustariz y los Bolívar, en Venezuela, como estaban vecinos, se hermanaron mucho y hubo matrimonios entre los Ustariz y los Bolívar. Así Simón Bolívar queda hermanado con los Ustariz por vía política y por vía consanguínea. Habían familias ilustres, pero habían unas que eran realistas
y otras republicanas. Algunos Ustaris, huyendo de la violencia y de la persecución de los realistas, se vienen de Venezuela a Valledupar. O sea que la heroína tiene antecedentes en su familia de que eran patriotas. Yo considero que el hecho de ella de ser viuda ayudó mucho a tomar esas posiciones. Y las cuñadas, Gabriela Fernández de Castro, que vivía en Cartagena, y también otra cuñada que se llamaba Isidora Fernández de Castro, también que vivía en Cartagena, la apoyaron mucho, ¿no? Le dieron respaldo. Y entonces esas mujeres eran como de avanzada. Pero acuérdese usted también que en Santa Marta hubo otras mujeres importantes. Allá fue fusilada una heroína también en Santa Marta, que estaba a favor de la independencia, ¿no? Y hubo otras mujeres muy importantes. Hablar de las mujeres en el periodo de la independencia, pues es un tema apasionante por lo desconocido. A partir prácticamente de 2010 es que comienza a conocerse el rol de la mujer en el proceso de independencia. Porque la historiografía colombiana ha sido escrita en un 99% por hombres, con un contenido profundamente machista. Hablan de los próceres, hablan de los mártires, todos hombres, ¿cierto? Y de las mujeres poco. Prácticamente hicieron desaparecer a las mujeres de la esfera de la independencia y de la vida del país. En la medida en que cada región comenzó a recuperar la memoria histórica, a buscar documentos, van apareciendo realmente las mujeres como protagonistas de la independencia, pero no con la envergadura y la importancia que ellas revistieron realmente dentro del proceso de independencia. Unas pocas cositas se escribía, por ejemplo, de Policarpa Salabarrieta. ¿Y quién fue Policarpa Salabarrieta? Policarpa Salabarrieta era como una informante y esa situación le permitió a ella la categoría de heroína, pero nunca como la Loperena, porque la Loperena no solamente se puso ella al servicio personal, sino que su familia, sus hijos, estuvieron al servicio de la patria. Porque ella mandó a su hijo mayor, Pedro Fernández de Castro, lo mandó a Bogotá a hablar con Jorge Tadeo Lozano, que era el presidente de Cundinamarca, y luego lo manda a Cartagena. He quedado admirado del valor y heroísmo de esa ilustre señora, María Concepción Loperena de Fernández de Castro. La patria le quedará agradecida. Si en las demás provincias se consiguiera un número regular de este tipo perfecto de mujer, ¿qué no haríamos en esta dura faena que nos hemos impuesto? Jorge Tadeo Lozano. Sensible, y te canto júbilo inmortal, que el dolor no surque más tu suelo. Ella es la fundadora de la educación pública de Valledupar. Las mujeres no tenían una educación como lo teníamos los hombres. Ella fue educada por maestros que trajeron de Venezuela. Vinieron educadores de Caracas a prepararla a ella por el lado de la familia Ustaris. Y de ahí el deseo de ella de educar, de que la gente se educara. Que era una persona pues que quería que las personas se superaran, que los que estaban bajo su mando no siguieran de esclavos y no siguieran ignorantes. Y ella luchó con el general Santander y él le concedió la creación de la primera escuela pública en el territorio de Valledupar, una escuela que funcionó en el convento. Para mí ha sido una satisfacción atender una insinuación suya, quien me merece toda clase de deferencia y especialmente por cuanto me toca corresponder a los grandes esfuerzos que por la libertad de la patria hizo en sus momentos más difíciles su vieja y querida ciudad. El 17 de los Corrientes se firmó el decreto por el cual se crea la Escuela de Primeras Letras del Método Lancasteriano, que usted ahincadamente me ha pedido y que gustoso he accedido. Francisco de Paula, Santander. Funcionó aquí el primer colegio. En los salones de atrás había unos salones. Un régimen liberal decide declarar
los conventos como bienes de manos muertas y hace ir a los sacerdotes. Entonces los conventos fueron destinados a colegios. La Loperena, amante de la educación, y viendo que aquí no había un colegio, pues no había colegios para la juventud, entonces ella se conecta con el general Santander y le pide que le ayude a fundar un colegio. Entonces se funda ese colegio de primeras letras en el convento de Santo Domingo, que quedó abandonado porque los sacerdotes se fueron. Lo inmortal, que el dolor no surque más tu suelo, para que bien germine ya. Tenía los principios de Lancaster, del educador Lancaster inglés. La letra con sangre entra en esa época. Trabajó y luchó porque ella decía que un pueblo libre era un pueblo que tenía que ser educado. Y a los hijos de los esclavos los hacía estudiar los principios de la Ilustración. José Antonio Ramírez, que era hijo de un esclavo de María Concepción Loperena, fue una especie de guardaespaldas de ella, que la defendía mucho. Lo mandó a estudiar y lo hizo enrolar en las filas de Simón Bolívar. Y fue decán del libertador Simón Bolívar. Y el muchacho alcanzó grandes méritos y llegó a ser coronel. Y decían que los esclavos no tenían alma, que no tenían alma. Y ella estaba tan segura que sí tenían alma, que los domingos iban a misa todos sus esclavos. Y ella misma les construyó la ermita. Fue una mujer también muy religiosa, muy católica, ¿no? En la época. Cuando yo escribí este libro, en la investigación, yo fui observando la personalidad de la Loperena. Y en esa personalidad yo encontré muchísimos valores de la Loperena. Una mujer que su vida entera fue una vida axiológica en su ser y en su actuar. Fue una mujer tan heroica, tan libertaria, tan de buenos sentimientos, diría yo, tan humanista. Su temperamento de ayudar a los demás, ¿no? Se destaca mucho esa parte, ¿no? El valor de la solidaridad, la perseverancia. Si no hubiera sido por el valor de la perseverancia, no hubiera conseguido su objetivo. El valor de la dignidad humana, su batallar, su lucha, fue precisamente eso, para dignificar la dignidad humana, porque usted sabe que los únicos que eran personas eran los españoles. Los indígenas y los esclavos no eran personas. El valor de la libertad fue su valor sublime. Por ejemplo, ella fue una mujer que vivió la fortaleza, el valor de la fortaleza con toda su intensidad. Aún ya casi en su lecho de muerte, ella guardó esa fortaleza. Para que bien termine. El cesar de la dependencia. El cesar de la dependencia. Nuestra heroína vallenata. Era una persona como buena caribeña, sentipensante, que pensaba pero también sentía. Y el motor que hace mover también la ideología es la pasión, el sentir lo que se dice y lo que se piensa. Y esa era la actitud de María de la Concepción Loperena Ustaris y de la Guerra. Unos apellidos y de la Guerra. Era guerrera la mujer, era libertaria. Todo lo puso al servicio de la libertad y de la independencia. Era considerada una subversiva para el régimen español. Porque todos esos movimientos y todo lo que estaba pasando era a raíz de esa señora incitando a todo el mundo en contra del gobierno español. Fue perseguida, le quitaron sus bienes. Ella tenía varias haciendas, el Limonal, Las Aguas. De Santa Marta mandaron un piquete de soldados a apresarla, pero no pudieron apresarla porque ella gozó pues con la protección de sus mismos esclavos.
porque la orden ya era de llevarla a Santa Marta y fusilarla. La iban a fusilar allá en Santa Marta. Hay testimonios de eso. Entonces ella se escondió. Tenía una finca que se llamaba El Limonal, pues donde ella se ocultó. Sufrió mucho por eso, pero le restituyeron todos sus bienes luego con la independencia. María de la Concepción fue una heroína, a pesar de que no murió en la guerra, pero fue perseguida. Tenemos la equivocación de que todo héroe debe morir como una herencia cristiana. Cristo tuvo que morir para ser el héroe. Simón Bolívar y Santander son nuestros principales íconos de la independencia. Y ellos no murieron en la guerra. Estamos en una deuda atrasadísima para reconocerle a ella sus méritos. Y te canto júbilo inmortal, que el dolor no surque más tu suelo, para que el bien germine ya. Te canto gloria inmarcesible, y te canto júbilo inmortal, que el dolor no surque más tu suelo.